Bueno, como ya saben, el Pleno de la Cámara de Diputados ha aprobado el proyecto de ley de creación de la entidad bancaria pública que reemplazaría al Banco Unión. La semana pasada hablábamos sobre este proyecto de ley de bancos que pasará a denominarse Ley de Servicios Financieros, la misma que va a modificar la actual ley que al justamente plantear la creación de una entidad financiera, una entidad bancaria como organización económica estatal, pues va a generar algunas otras transformaciones. Ya está con nosotros don Armando Méndez Morales, expresidente del Banco Central, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, don Armando. Muy buenas tardes. Es importante que hablemos sobre este tema. ¿Por qué la población debería conocer más detalles sobre la creación de este banco público? En verdad, lo que está sucediendo es que ya existe un banco estatal, que es el Banco de la Unión, porque ya desde hace mucho tiempo tiene más del 95% de las acciones, de tal manera que una minoría es propiedad privada. Hasta el momento sería un banco mixto. Y lo que está haciendo el gobierno, tengo entendido, con la ley es convertirlo completamente en estatal, de tal manera que quiere decir que va a comprar las acciones de este menos del 5% de personas privadas, y de esa manera el banco se convierte en banco público. Es importante conversar sobre esto porque con esta decisión el gobierno reafirma su política económica que viene desde la Constitución nueva del Estado, que indica que el Estado va a ser el principal actor en toda la actividad económica. Y por tanto, lo que estaría haciendo con esta ley es formalizar la presencia del Banco de la Unión como un banco público. Ahora, ¿es necesaria la creación de un nuevo banco público? Porque ¿qué es el Banco Central de Bolivia en todo caso? ¿Cuál es la diferencia? En primer lugar, no está creándose un nuevo banco. El Banco de la Unión está pasando a cambiar de nombre y de privado, que en verdad no era privado porque la mayoría de las acciones son estatales, pasa a ser abiertamente público. Segundo, el banco no va a sustituir a las funciones que cumple el Banco Central en Bolivia o en cualquier parte del mundo. Debemos reiterar o recordar que el Banco Central es banco de bancos y banco del gobierno en todas partes del mundo. ¿Qué significa esto? Significa que el Banco Central es el prestamista de última instancia, tanto a bancos como al gobierno. Y esas funciones no van a desaparecer con la creación, o mejor dicho, con la formalización del Banco de la Unión como banco público. Lo que va a hacer es que el Banco Unión va a continuar haciendo las mismas operaciones, las mismas actividades que el día de hoy está haciendo. Y sería deseable, sí, que el gobierno implante sus nuevas políticas en materia financiera, en materia bancaria, precisamente en el Banco de la Unión, para ver si es factible o no las intenciones que el gobierno tiene en cuanto, por ejemplo, a manejo de crédito por sectores, etcétera, etcétera. Entonces yo diría que el gobierno debería aprovechar este hecho para que cualquier política especial, política selectiva del crédito, inicie con el Banco de la Unión para ver cómo son los resultados. Me parece, la verdad, que podrían ellos, antes incluso de emitir algún decreto o alguna ley, hacer la prueba primero, ¿no? A ver si funciona o no funciona. Ahora, ¿cómo les va a afectar a la banca privada esta situación? Aunque, viéndolo así, en realidad siempre ha estado en competencia el Banco Unión, porque ellos también dan crédito, tienen las mismas atribuciones que la banca privada. El sistema bancario boliviano es un sistema muy sólido y grande. Hay que recordar que en Bolivia existen más de 6 millones de depositantes. Si solamente hablamos de bancos, debemos recordar que existen 12 bancos, de los cuales uno de ellos es el Banco de la Unión. El Banco de la Unión está entre los 4 más grandes bancos, pero
no pasa más allá del 7% en cuanto a participación de patrimonio del total que tiene la banca y no pasa más allá del 9% en cuanto a colocación y captación de créditos. Por tanto, el banco estatal va a tener que competir con los demás bancos en las condiciones actuales. Y hay que destacar que hasta el momento el Banco Unión ha tenido un comportamiento destacable, cumple rigurosamente con las normas que dispone la ASFI, tiene un manejo moderno, todos sus indicadores financieros son buenos y hay que destacar que se está manejando de manera corporativa. ¿Qué quiere decir esto? Que el Banco Unión responde a su directorio, quien da las decisiones políticas más importantes, y tiene una administración moderna que ejecuta las decisiones de su directorio. Por tanto, deberíamos entender que el Banco de la Unión no está siendo un banco manejado políticamente. Ahora, el ministro de Economía ha señalado que el Banco de la Unión, que va a ser ahora, se va a transformar en Banco del Estado, Banco Público, va a ser recapitalizado hasta con 50 millones de dólares adicionales a los que ya tiene. Y decíamos hace un momento, está bien ubicado y bien posicionado el Banco Unión. El ranking Camel que publica justamente la revista América Economía lo ubica en el tercer lugar en el país. ¿Cómo lo va a reposicionar o reubicar este aporte de capital al Banco Unión como banco público? Sin duda alguna, todo banco que aumenta su capital está en mejores condiciones de captar más mercado, porque las normas bancarias vinculan la expansión de las operaciones bancarias al tamaño de capital que posee. De tal manera que si el Banco Unión, como banco público, aumenta su capital, va a tener mejores posibilidades de expandir. Pero esto mismo va a suceder con los demás bancos. Debemos indicar con mucha claridad que los bancos anualmente capitalizan la mayor parte de sus utilidades precisamente con el objeto de seguir expandiendo sus operaciones en el futuro. Banco que no aumenta capital quiere decir que se estanca, y el estancamiento es peligroso porque puede implicar a futuro un decaimiento y puede acabar mal ese banco. Ahora, ¿a cuánto asciende, don Armando, la administración de todas las cuentas del gobierno central y también los gobiernos subnacionales? Porque se decía que este banco se va a hacer cargo justamente de la administración de todo esto. A ver, hay que destacar y aclarar algo que es importante. Las cuentas fiscales las administra el Banco Central, siempre. Y lo que ha hecho el Banco Central en el pasado ha sido tercerizar ese servicio en algunos bancos privados, como Banco Crédito y Banco Mercantil, si no me equivoco. Y últimamente el gobierno ha decidido que solo el Banco de la Unión haga esta actividad. Por tanto, esto va a continuar. Es decir, el que hace la labor operativa, administrativa de atender las cuentas fiscales va a ser este Banco Unión, banco público, pero en nombre del Banco Central, porque, repito, el Banco Central sigue siendo el banco del gobierno. Bueno, en todo caso va a haber mayor transparencia también y de alguna manera mayor control sobre el manejo de estos recursos. Yo diría que en materia bancaria hay mucha transparencia precisamente por la activa presencia de la ASFI. Todos los bancos son regularmente fiscalizados. ASFI continuamente envía a su equipo de auditores a todos los bancos y a todas las instituciones financieras para que constantemente vayan superando sus deficiencias y, por tanto, su manejo de todos los bancos, y en este caso el Banco de la Unión, es transparente. Debo destacar un elemento que es importante. Las cuentas fiscales, a diferencia de las cuentas privadas, tienen lo que se llama 100% de encaje legal. ¿Qué quiere decir esto? Que ese dinero no se lo puede prestar como se puede prestar el dinero privado. Y esa norma hoy día se cumple. El Banco de la Unión, cada que capta un impuesto, cualquier cuenta de una entidad municipal o gubernamental, tiene ese monto y no puede disponer un solo monto porque
electrónicamente, inmediatamente se depositan esos recursos en el Banco Central. Y eso, en mi opinión, ha de continuar en el futuro porque es una función de todo Banco Central. Ahora, la aplicación de este encaje legal es pero también para la banca privada. La banca privada tiene un encaje mucho menor, porque la banca privada con los recursos privados crea dinero, esa es su función. En cambio, precisamente para un control eficiente de la expansión monetaria, lo que se aplica es de un encaje del 100% a las cuentas públicas para que estas cuentas públicas no expandan dinero más allá de lo necesario y de lo que el sector privado requiere. Por tanto, estas normas de manejo de banca central no van a cambiar con la creación, o mejor dicho, con la formalización del Banco de la Unión como banco público. Va a seguir siendo lo mismo, va a seguir siendo la misma atención, va a seguir dando las mismas operaciones y los mismos servicios que antes daba el Banco de la Unión. Y vuelvo a repetir, sería ideal que el gobierno, que quiere implementar políticas especiales a toda la banca, comience con el Banco de la Unión como proyecto para ver, como usted bien señalaba, las bondades y si vale la pena generalizar una política que comienza con el Banco de la Unión. Muy bien. Gracias, don Armando. Nos quedamos tranquilos con esas apreciaciones suyas sobre este tema, que por supuesto es importante. Muchísimas gracias por su tiempo. Hasta otra oportunidad. Para mí el gusto. Don Armando Méndez Morales nos acompañaba hablando sobre la transformación, no es creación ciertamente, es la transformación del Banco de la Unión al Banco Público, una entidad bancaria totalmente estatal.